Buen día, niñas y niños de cuarto grado, continuando con nuestro trabajo el día de hoy, de la semana 8, el día 3, que corresponde al área de comunicación. Nuestra actividad del día de hoy es: escribimos un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Nuestra meta: hoy tendrás la oportunidad de poner en práctica los aprendizajes de las actividades anteriores, pues escribirás un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Ten en cuenta lo siguiente: el conflicto es un desacuerdo, una situación en la que parece que los intereses de una persona y los de la otra son incompatibles. Lo importante es solucionarlo para que ambas personas estén satisfechas. Un conflicto nos puede ayudar a crecer como personas. Para eso, tenemos que saber enfrentarlo y resolverlo adecuadamente. Recuerda, un texto instructivo brinda orientaciones o recomendaciones para realizar una actividad adecuadamente. Bien, hoy día nos está pidiendo que vamos a escribir un texto instructivo. Para ello, tenemos que hacer nuestra planificación del texto. Recuerda que en esta actividad escribirás un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. A. Completa el siguiente cuadro. ¿Qué voy a escribir? Aquí ya me está indicando lo que voy a escribir. Orientaciones sobre cómo resolver un conflicto. ¿Y para qué voy a escribir? Podría ser para tener una mejor convivencia o una convivencia armónica. El siguiente dice: ¿a quiénes y cómo lo difundiré? ¿A quiénes podríamos nuestro texto leer? A nuestra familia, a la maestra, a sus amigos o compañeros cuando ya retornemos al aula, ¿no? B. Responde oralmente las preguntas del esquema para organizar el texto instructivo que escribirás de forma individual. Mi texto instructivo. Solo aquí van a responder oralmente, no van a escribir. Dice: ¿qué título pondré a mi texto? ¿Qué escribiré en la introducción? ¿Cómo ordenaré las orientaciones? Aquí estamos dando lectura de cómo vamos a iniciar a escribir nuestro texto. C. Organiza. Organiza tus ideas para escribir el texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Revisa los trabajos que realizaste el día anterior. En la actividad aprendemos formas armoniosas de enfrentar el conflicto. Luego elabora el siguiente cuadro y complétalo. Seguimos aquí, sí, ya vamos a planificar y lo van a escribir ustedes en este cuadro. Planificando mi texto. ¿Cómo iniciaré mi texto? Van a darle algunas pautas aquí de cómo van a iniciar su escritura de su texto. Siguiente dice: ¿qué acciones podemos poner en práctica en la casa u otro lugar para la resolución de un conflicto? Siguiente, orientación final con la que puedo concluir mi texto. Imágenes que acompañarán a mi texto. Título que se
Título que sintetice todas las orientaciones y que llame la atención del lector, de quienes van a leer, ¿no? La parte 2 nos indica escribir el texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Considera los siguientes aspectos. ¿Qué aspectos dice debe tener? Debe tener en cuenta al escribir mi texto de orientaciones para resolver un conflicto. Vamos a escribir debe tener una breve introducción sobre el tema, en la que se exprese por qué es importante resolver un conflicto. Orientaciones con pasos precisos que orienten sobre cómo solucionar un conflicto. Debe tener también verbos que indiquen las acciones en cada uno de los pasos para resolver un conflicto. Conectores temporales que indiquen un orden de importancia en las orientaciones que brinda el texto. También debe tener imágenes que se relacionen con las orientaciones que brinda el texto. Uso adecuado de las mayúsculas y signos de puntuación. Recuerda, para resolver un conflicto con algún integrante de nuestra familia, algún amigo o alguna amiga, es muy importante identificar el conflicto, conocer los hechos y poner en práctica la cooperación y comunicación efectiva entre todas y todos para resolverlo. En esta parte 3 nos indica, revisa la estructura del texto instructivo que te ofrece la ficha 2, que está disponible en la sección de recursos, lo cual te servirá de referencia para escribir tu propio texto. Le vamos a dar lectura a esta ficha para tener una idea de cómo vamos a o cómo debe estar estructurado nuestro texto. Dice, observamos cómo está organizado un texto instructivo, que debe tener un título, una breve introducción, orientaciones relacionadas con el tema que elegiste. En este caso, ¿no? Aquí le ha usado primero, luego, para terminar. Esto es como una breve referencia de cómo debe estar estructurado su texto que van a elaborar ustedes. La parte 4, escribe la primera versión de tu texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Ten en cuenta la información que organizaste previamente, lo que todo habíamos organizado anteriormente. En esta parte vamos a poder llevar ya aquí en nuestra primera versión. ¿Cuál es el título que va? Luego vamos a escribir una breve introducción sobre la importancia de resolver positivamente los conflictos. Siguiente, dice, para mencionar las acciones en los pasos para resolver un conflicto podrías utilizar los siguientes verbos. Ubica, dialoga, coopera, escucha, pide, expresa, etc. Otros verbos también podrían usar. Para añadir ideas, podrías emplear algunos conectores. Conector y, también, además, asimismo u otros conectores. Para indicar la secuencia de acciones. Primero, luego, después. Voy a considerar estas indicaciones. Ustedes pueden agregar otras para realizar su primera versión de su texto.